Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan Fischer y Santo Tomás Moro, dos de los muchos mártires que tuvieron que dar su vida por Cristo en aquella Inglaterra de Enrique VIII, cuando decidió romper con la Iglesia católica y transformarse él mismo, además de rey, transformarse en el primer jefe de la Iglesia en su país. Fue una historia terrible, dolorosa, que tiene todavía consecuencias y grandes heridas, pero una historia que tiene también mucho que enseñarnos. Enrique VIII estaba casado con una de las hijas, Catalina, una de las hijas de los reyes católicos. Era como tantos otros matrimonios, una alianza de Estado. Había que unir fuerzas entre la incipiente potencia que era entonces Castilla y Inglaterra para hacer frente a la hegemonía francesa en el continente. En realidad Catalina se había casado primero con el hermano de Enrique, que murió antes de que se consumara el matrimonio, y dicen que Enrique se enamoró de la joven viuda de su hermano y se casaron por la Iglesia. Pero no le dio hijos varones. Había tenido una niña solamente, María, pero no había hijos varones. Enrique estaba obsesionado con tener un sucesor, no una sucesora. En su país podían gobernar las mujeres y de hecho así sucedió después. El caso es que entre el deseo de tener un hijo varón y que el rey era un hombre muy enamoradizo, decidió divorciarse de su mujer. El Papa no le dio la nulidad del matrimonio que él pedía, y entonces fue cuando optó por hacer su propia Iglesia y decir que él era el jefe de la Iglesia y romper la comunión con Roma. En un principio no fue una ruptura profunda en el tema dogmático y moral, aunque la ruptura ya era profunda por el hecho de que dejaba de ser el Papa el jefe de la Iglesia para convertirse el rey, hacer una Iglesia nacional. Esta es la historia. Por supuesto, la historia continuó, pero esta es la historia. Hubo una gran represión. Pero hubo una gran represión que curiosamente afectó más a los sencillos, a los religiosos, que a la alta jerarquía. Dicen que Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Y es verdad. Hubo muchos entre los fieles que siguieron siendo católicos a escondidas, entre ellos, por ejemplo, los padres de Shakespeare. Shakespeare nace en una familia católica que tiene que a escondidas vivir su fe, y todas sus obras están impregnadas del verdadero espíritu católico. Más aún, se habla de que incluso él también a escondidas, a pesar de ser una persona de gran éxito en la corte de Isabel I, incluso él también era católico. Pero ¿qué pasó con los obispos? ¿Qué pasó con los grandes hombres del reino? Había un personaje muy, muy significado, Tomás Moro. Era el canciller del rey, era el primer ministro, un personaje rico, tan influyente como que era amigo personal de Enrique, y además esa amistad se demostraba porque había puesto el gobierno del reino en sus manos. Sin embargo, Tomás no quiso aceptar la decisión del rey. Quiso seguir siendo católico. Le metieron en la famosa prisión junto al Támesis, la Torre de Londres. Allí hicieron todo lo posible para forzar su voluntad. Por ejemplo, las cartas que su hija le escribía, cartas llenas de lágrimas, pidiéndole que pensara en la familia y que tuviera en cuenta que qué más daba al fin y al cabo. Y las respuestas de Tomás a su hija, poniendo a Dios en el primer lugar de su vida, por encima de todo y de todos. A Tomás le cortaron la cabeza, era un noble, le cortaron la cabeza. A muchos otros no les hicieron ese suplicio relativamente suave. Los destripaban y los colgaban en un barrio de Londres
colgados abajo y destripados hasta que morían, donde hoy, por cierto, hay una pequeña y humilde pero bonita capilla católica. Murieron así, por ejemplo, los cartujos, fueron fieles a Cristo y fieles a su Iglesia y fueron asesinados, fueron martirizados. Otro personaje importante fue San Juan Fischer. Era obispo, un obispo que decidió ser fiel a su conciencia y ser fiel a Cristo. Y digo un obispo porque fue el único obispo que quiso ser fiel a la Iglesia, el único obispo. ¿Dónde estaban los demás? Es verdad que el error que había cometido el Papa antes de esto, los papas, consistió en darle al rey la posibilidad de nombrar él a los obispos. Por lo tanto, los obispos habían sido nombrados por el rey y no le debían fidelidad, por supuesto, en primer lugar al rey, pero habían sido nombrados por el rey. Esto posiblemente pesó muchísimo. Pero en cualquier caso, eran obispos católicos. Había llegado la hora de defender a Cristo, de advertir a su pueblo, de decir inmediatamente a sus sacerdotes: no podemos aceptar esto, inmediatamente, después que la gente hiciera lo que quisiera. Pero había que decirle a la gente que estaban dejando la religión verdadera por una religión falsa. Había que decírselo, había que decirlo a los sacerdotes. Solo un obispo, de entre todos los obispos ingleses, fueron fieles a Cristo y a su Iglesia. Solo uno. Esto es lo que tiene que hacernos meditar. ¿A quién seguimos y a quién servimos? ¿Qué es para nosotros lo primero? Para todos nosotros, laicos, clérigos, obispos, ¿qué es para nosotros lo primero? ¿Quién es el primero? ¿A quién le hemos jurado fidelidad? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. La Iglesia, la estructura, las bonitas piedras de los edificios, y las había, porque hay que ver lo bellísima que es Canterbury, por ejemplo, Westminster, son espectaculares. Es decir, Walsingham, el monasterio dedicado a la Virgen, que fue destruido, como tantos otros, por los protestantes. Las bellísimas piedras, pues son dolorosas. Perderlos, es doloroso perderlas. Sí, por supuesto, ese santuario tan querido, levantado con tanto amor, esa gran, bellísima catedral gótica, es doloroso perderlo, sí. Y la comodidad de tener un sueldo seguro, pues también es doloroso perderlo, sobre todo a ciertas edades. A ver dónde voy, a ver qué hago, ahora qué tengo que hacer. Pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién? ¿Quién es el primero en nuestra vida? Esto que pasó en el siglo XVI, que es el inicio, repito, de la Reforma Anglicana, Dios quiera que no vuelva a pasar. Y tenemos que rezar y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. Unos años antes había pasado en Alemania. En Alemania el pueblo católico permaneció más fiel que en Inglaterra, aunque una parte importantísima se hizo protestante y siguió a Lutero. Dios quiera que esto no vuelva a ocurrir. Si volviera a suceder, tenemos que tener siempre muy claro a quién seguimos y a quién servimos. ¿Quién ha dado la vida por nosotros? Cristo. La Iglesia sin Cristo es una casa, quizá hermosa, pero una casa vacía. Es una caja hueca. Es algo que se comerá el tiempo y que arrumbará el óxido. Seguimos a Cristo. Cristo es la Iglesia. Y fuera de Cristo no hay salvación. Que Dios nos ayude a ser fieles como ayudó a aquellos mártires de la Inglaterra de Enrique VIII. Que así sea.